Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a realizar unos cálculos que son muy importantes en metalurgia extractiva. De hecho, yo creo son los más importantes, como por ejemplo determinar la ley de un mineral y con los datos que tú obtienes en el caso de laboratorio o análisis químico, también calcular la cantidad de conversión o la cantidad del metal de interés que tú logras disolver. Bueno, para ello nos dicen que como ingeniero químico en una empresa minera se le solicita cuantificar la ley de cobre y hierro en una mena mineral. Para ello usted realiza un estudio cuidadoso en la selección de la muestra representativa. Eso es muy importante como IQM. La muestra representativa siempre es vital en todo análisis hidrometalúrgico o metalúrgico. ¿Por qué? Porque tiene que ser una muestra representativa o de hecho te puedes cuestionar cuántas muestras deberías analizar para tener un dato representativo, ¿no? Y bueno, para ello se dice que se toma 0,1 gramo de muestra que se va a digerir en 50 mililitros de agua regia. El agua regia es ácido clorhídrico y ácido nítrico concentrado en una proporción 3:1 volumétrica, es decir, 35 mililitros de clorhídrico, 15 mililitros de nítrico concentrado. Estas se ponen en contacto, la solución tiene que hervir y ahí se va a disolver tu mineral o todas las fases minerales viables de disolverse, con excepción a los silicatos o al cuarzo. Va a haber algunos que no se logran disolver. Bueno, nos preguntan que una vez realizado el ataque ácido, aquí faltó un acento, disculpen, usted afora el licor a un volumen de 100 mililitros. Entonces aquí es muy importante cuando tú haces un proceso de lixiviación, bueno, una digestión, mejor dicho, el líquido que recuperas o que queda lo tienes que filtrar de manera cuidadosa, tienes que lavar muy bien el papel filtro, todo, y aforarlo a un volumen conocido. Aquí nos dicen que 100 mililitros. A partir de aquí comienza la etapa de análisis químico, que es muy importante. Dice, de esta muestra usted prepara una dilución 1:5 justo antes de enviar a análisis químico. Nosotros diluimos la muestra porque de alguna manera sabemos que en el laboratorio el analista químico tiene ya una curva de calibración. Si la concentración que nosotros enviamos está muy alta o no forma parte del intervalo donde llevaron a cabo esta línea de que se conoce como curva de calibración, pues simplemente nos van a entregar está fuera de intervalo, error o no se puede analizar. Bueno, entonces el analista químico, cuando recibe la muestra, él también hace una dilución y dice que aquí, si al momento de realizar el análisis, el laboratorista realiza una segunda dilución, es decir, nos apoyan, saben que se salió de especificación y tienen que ellos que entregar un número, pues la diluyen 1:5, toman 1 mililitro y aforan a 5 mililitros. Dice, determine la ley de cobre y hierro si las lecturas reportadas fueron 9.2, 9.1, 9.3, 11.78, 11.56 y 11.22 respectivamente. Es decir, para cobre fueron 9.2, 9.1 y 9.3. Dice, si la fase que reporta cobre es la calcopirita, con base en las leyes determine si hay otra fase de hierro distinta a este mineral. Bueno, primero que tenemos que hacer, hacemos una hoja de Excel como esta. Yo la partí en dos posiciones para poderte mostrar con mejor detalle. Entonces colocamos nuestras tres lecturas, una, dos, tres lecturas. Arriba tenemos probablemente para cobre. Sacamos el promedio aritmético, el promedio de los tres. Ponemos en Excel igual a promedio aritmético y seleccionamos estos tres. Luego ponemos desviación estándar. Como estas tres muestras ya son nuestra población, pues ponemos desviación estándar de la población. Y bueno, ya tenemos el promedio y la desviación estándar. Yo te sugiero que coloques un factor de dilución de laboratorio, es decir, el factor de dilución que tú haces previo a enviar la muestra y el factor de dilución que realiza el de análisis químico. ¿Qué valor vas a poner acá si de pronto eh, el analista químico no hizo una dilución? Pues simplemente un valor de 1, no hizo dilución. Tal cual llegó la muestra, la recibe y la analiza. El volumen de aforo son 100 mililitros. La masa de muestra que colocamos es 0.1 gramo.
¿Y cómo calculamos la masa de cobre que hay disuelta? Pues muy sencillo. Multiplicamos el valor promedio o valor de concentración promedio por el factor de dilución de laboratorio, por el factor de dilución de análisis químico y eso me va a dar la concentración total que hubo en dónde, en la muestra original que mandé, la que yo aforé, entonces fue 100 mililitros. Entonces, si tú multiplicas, esto debe estar en litros, punto un litro, por 9.2, por 5 y por 5, nos tiene que dar 23 miligramos. No olvides que estos son miligramos sobre litro. Y ahora, si lo quieres convertir a gramos, pues sería 0,023 gramos. ¿Cómo calculamos la ley de cobre? Pues la masa en gramos de cobre que tenemos dividido entre total de gramos de masa total que digerimos, en este caso 0,023 entre 0,1 por 100 nos da 23% de cobre, esa es la ley. Entonces quiere decir que es un buen concentrado, ¿verdad? Es un concentrado de alta ley, podemos decir. No olvides que arriba de 20% de cobre ya es un concentrado mineral. Lo mismo ocurre para el hierro de manera idéntica y encontramos que hay 28% de hierro. Entonces, si la calcopirita aporta cobre, tú puedes darte cuenta que 23% forma de cobre, pero ¿qué contiene la calcopirita? Pues su fórmula es CuFS2, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos sacar una proporción. Si tú tienes 23% de cobre, ajá, ¿cuánto es el hierro que aporta la calcopirita? Bueno, pues ¿cuál es el peso molecular? Es 63.5 de cobre. ¿Y cuánto contiene de hierro? 55.5. Con esta estequiometría nosotros podemos saber cuánto hierro aporta la calcopirita. Y eso nos da un valor aproximadamente de veintitantos por ciento, pero menor a 28. ¿Qué quiere decir? Que hay otra fase que seguramente aporta hierro, ¿verdad? Porque si fuera exactamente 28, pues entonces estaríamos hablando de un mineral que contiene calcopirita pura, donde el cobre, el 23% lo aporta la calcopirita y el 28% lo aportaría en su total la calcopirita como en forma de hierro, pero no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Bueno, ¿por qué? Porque nos da menor el valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la calcopirita, ¿ah?, no es el único mineral que está presente aquí. Por supuesto, vas a decir, si es un concentrado, pues no tiene que ser el único. Bueno, pero a lo que me refiero es que si el hierro total coincidiera estequiométricamente con el hierro de calcopirita, puede haber otros minerales, galena, esfalerita, lo que se te ocurra, pero el hierro podría venir solamente de calcopirita. En este caso no es así. ¿Sí? La relación no es idéntica, entonces, ¿qué quiere decir? Que alguna muestra adicional está proporcionando hierro. ¿Quién puede ser? Pues bueno, lo más fácil, pirita. La pirita siempre está asociada con sulfuros de cobre, como la calcopirita. Y bueno, ahora vamos a pensar que haces experimentos de laboratorio y estudias durante 12 horas un experimento de laboratorio, pones en contacto 320 mililitros de esta solución con 1.2 gramos de la mena anteriormente ya digestada y de la cual ya conocemos su composición. Fijas una velocidad de 600 revoluciones por minuto para evitar de alguna manera la resistencia externa al transporte de masa, de tal manera que pues la reacción química sea la etapa controlante. Bueno, aquí lo que hacemos es que una vez que está avanzando el experimento, transcurrido media hora, detenemos el experimento, esperamos unos minutos, bueno, unos segundos, a que el sólido, que de alguna manera se está moviendo mediante un agitador, pues decante o se quede en el fondo. Y de manera cuidadosa en la parte superior tomamos 1 mililitro, lo filtramos de manera adecuada y aforamos a 10 mililitros, es decir, estamos haciendo una dilución 1 en 10 y lo enviamos a análisis químico. Aquí nos dicen que el análisis químico no fue necesario realizar una segunda dilución, por lo tanto, pues el factor de dilución es
10, 1 en 10 cuando nosotros lo hacemos en el laboratorio y en el análisis químico es 1. Calcule los porcentajes de lixiviación de cobre y hierro en cada momento. Pues bueno, esto se hace idéntico a lo que ya te expliqué. Pones los tres datos para hierro, sacas el promedio, la desviación estándar, este valor numérico promedio que nos dé de estos tres, lo multiplicamos por el factor de dilución del laboratorio, que fue 10, y el de análisis químico es 1. Eso nos va a dar el total de concentración que tenemos en el reactor durante el proceso. Eso lo vamos a multiplicar por un volumen de mezcla que sería 0.320, ¿sí? litros. Y de alguna manera eso nos va a dar los miligramos de hierro o de cobre. Ahora, ¿cómo calculamos la conversión? Pues si nosotros ya conocemos cómo calcularías X, pues muy sencillo. Ya conoces cuánto cobre o hierro hay disuelto. Pues hay que dividirlo entre la masa de Mena por la ley del metal de interés sobre 100. Entonces, si nosotros metemos 1 gramo o 1.2 gramos aquí, y la ley de cobre es 23%, pues sería 1.2 por 23 entre 100, o 1.2 por 0.23. Y aquí arriba, pues ya miramos que sería este promedio de estos tres valores multiplicado por los factores de dilución 10 y por 1, luego por 0.320 litros, que es el volumen de mezcla, y ya nos va a quedar la masa en miligramos de hierro o de cobre, lo dividimos entre de 1000 para pasarlo a gramos, y listo, aquí multiplicamos solamente por 100, y ya tenemos nuestra conversión. ¿Cuánto hemos disuelto de cobre o de hierro a un determinado tiempo? Y bueno, estos datos hay que ser muy cuidadosos. Algo muy importante es que el volumen no cambie de manera drástica. Si aquí tomas 12 muestras de 1 mililitro porque has aforado a 10, pues en realidad te quedan 308 mililitros. Tú me dirás, bueno, el volumen en realidad sí cambia. Sí, pero no cambia de manera significativa. Por ello, en esos experimentos es necesario pues trabajar mayor volumen. Si no es el caso, bueno, pues tú corriges el volumen, es decir, en lugar de multiplicar por 320 mililitros o 0.320 litros en los cálculos, pues vas multiplicando por el volumen exactamente de mezcla que hay. Entonces tú agregarías aquí otra columna que diga volumen. En el tiempo 0 pues está todo 320, en el tiempo 1 tal vez ya tenemos 319, en el tiempo 2 318, y digamos que corriges ese modelo. Bueno, pues haciendo ese cálculo, aquí más o menos lo puedes ver, saqué el promedio, lo multipliqué por 10 y por 1, es prácticamente queda por 10, el volumen es 320, entonces 172 por punto 320 nos da de alguna manera cuánta masa de hierro hay en solución. Esto se daría en gramos. Y bueno, la masa de hierro inicial que tenemos es 1.2 multiplicado por 0.288, que fue la ley, y nos da 0.36 gramos. Entonces, la masa de hierro que tenemos entre la masa inicial, que es 1.2 gramos por la ley, pues ya nos da 15%. Y así lo hacemos para todos los cálculos, para las 12, tanto para hierro como para cobre. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener curvas de lixiviación o de perfiles de lixiviación que conocemos. Esta información es de manera muy importante porque a partir de aquí podemos hacer análisis, por ejemplo, un análisis cinético de cuál es el modelo o la etapa que pudo estar controlando este proceso, o si el control es debido a las tres etapas. Bueno, una de ellas es la difusión externa, donde graficaríamos el contenido de cobre y hierro como X, o el control por reacción química, donde graficaríamos esta X, que es la conversión. ¿eh? Aquí es en porcentaje, aquí está mal, una disculpa. Debería decir porcentaje, porque la X en realidad va de 0 a 1, pero como porcentaje pues puede ir de 0 a 100. Y bueno, aquí tenemos los diferentes modelos a través de los cuales, aplicando este tipo de modelos,
considerando que se trata de una partícula rígida en donde el núcleo que no ha reaccionado se va haciendo cada vez más pequeño, pues podemos llegar a un análisis, digamos, minucioso y ver, al menos desde el punto de vista matemático, a partir del coeficiente de correlación de Pearson que se recuadrada, pues ver cuál modelo ajusta mejor los datos experimentales. Por supuesto, esto no es absoluto. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver más detalles, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, se ajusta muy bien control por reacción química, pero ¿qué crees? Cuando analizas por microscopía electrónica los residuos de lixiviación, encuentras que alrededor de la partícula tenemos formado abundante azufre. Entonces quiere decir que está controlando algo más, ¿no? Una capa de ceniza. Ah, pues entonces podría ser difusión interna, aunque el coeficiente de correlación es muy bueno, pero pudiera ser eso. O dices, híjoles, en realidad 600 revoluciones por minuto apenas fue suficiente para mover las partículas. Entonces dices, aguas, puede haber difusión externa. Y ese punto 95, a pesar de ser bajo, en realidad significa que es un muy buen coeficiente de correlación y ya con evidencias de laboratorio, pues tú dices el mejor modelo es difusión externa, aunque matemáticamente pareciera que el control por reacción fuera el mejor. Como te digo, si es desde el punto de vista estadístico, pues puedes buscar el que mejor coeficiente de Pearson tenga, pero si no es el caso, tienes que tener argumentos para decir, bueno, no solo por la parte estadística controla reacción química, sino también en la parte de los residuos por microscopía electrónica. No hay productos que se formen alrededor, entonces no va a haber difusión interna. Yo cuidé, por otro lado, que la agitación fuera lo más vigorosa posible, lo más fuerte posible, para de alguna manera garantizar que las partículas estén suspendidas y haya un contacto más eficiente o íntimo entre el sólido, que es el mineral, y la solución. Entonces, pues ahí ya descartas otros modelos. Bueno, pues con esto terminamos esta clase. Como te comento, es muy, muy importante realizar todo este cálculo de manera minuciosa, en especial cuando vas a hacer reportes de este tipo. Haces los experimentos, después todas las lecturas que obtuviste de tus experimentos les tienes que dar una interpretación y es entonces donde vas a necesitar un análisis de este tipo. Bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Si te gustó, dale like y de alguna manera recomiéndame en YouTube y regálame un comentario en YouTube, por favor. Saludos.